3, la conductancia del ramal, por B sub 1 menos B1 menos B4, 3 por B1 menos B4. En sub 5, ¿cómo lo escribirían? Conductancia del ramal, 1 mos. Tensión o diferencia de potencial en los extremos del ramal, tensión de referencia que es 0, menos B4. Por lo tanto, IF3 va a ser igual a 3 por B1 menos B4 más 1 por menos B4. Y F3 es igual a 3B1 menos 4B4. Y la potencia asociada con la fuente de 100 voltios será 100, que multiplica a 3B1 menos 4B4. Vatios entregados. Así se aplica el método de las tensiones en los nudos cuando existen fuentes de voltajes conectadas a la red. Veamos el siguiente ejercicio. Se tiene esa red y queremos analizarla por medio del método de las tensiones en los nudos. El primer paso es identificar a los nudos principales de la red. Veamos cuántos nudos principales tenemos aquí. Aquí hay uno, acá tenemos otro, hacia la izquierda tenemos este nudo de acá, tenemos este nudo central, hacia la derecha este otro nudo de acá, este nudo inferior, y aparte el nudo de referencia que ya viene señalado. Por tanto, nosotros no podemos hacer la elección del nudo de referencia. Tenemos que respetar ahí la definición que nos da el problema. Ese es el nudo de referencia. A los otros nudos principales les asignamos tensiones arbitrarias, B sub 1, y verificamos si existen o no fuentes de voltaje conectadas. Si existen fuentes de voltajes, procedemos a conformar los respectivos supernudos. Tenemos una fuente de 100 voltios conectada entre el nudo 1 y 2. Aquí vamos a tener el supernudo 1-2. Y tenemos también esta otra fuente de voltaje, 3BY. No importa que sea fuente controlada, lo que importa es que se trata de fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje también va a dar origen a otro supernudo que involucra al nudo 5 y al nudo de referencia. De los dos supernudos, el segundo involucra referencia, por tanto se convierte en supernudo de referencia. Nosotros vamos a plantear ecuaciones de corriente en los nudos que queden, esos son el nudo 3 y el nudo 4 y el 6, y en los supernudos que se formen, ese es el supernudo 1-2. Ahí vamos a plantear ecuaciones de corriente. En el nudo 3, en el nudo principal 4, en el nudo principal 6 y en el supernudo 1-2. En el otro supernudo no plantearemos ecuación de corriente porque se trata de supernudo de referencia.
En el planteamiento de estas ecuaciones, respetaremos la asignación inicial de tensiones hechas a los nudos. Empecemos por la ecuación en el nudo 3. ¿Qué escribirían ustedes? Suma de fuentes de corriente conectadas al nudo 3. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas fuentes de corriente están conectadas aquí? Ninguna. ¿Y 2Bx qué es? Eso no es fuente de corriente. Sí, se trata de fuente de corriente, entonces tendremos 2Bx saliendo, menos 2Bx es igual. Término propio. B3 por la suma de las conductancias de los ramales conectados a dicho nudo. 2 más 3, 5, más 2, 7, más 1, 8. 8 B sub 3. Positivo por ser término propio. Términos mutuos. Respecto del nudo 1, ¿hay conexión directa entre el nudo 3 y el nudo 1? Sí. Este ramal de aquí. Conductancia de ese ramal, 2 mos. Término mutuo será 2 por B1. Signo negativo por ser término mutuo. Respecto del nudo 2, ¿hay conexión directa del nudo 3 al nudo 2? Sí, pero está ocupada por una fuente de corriente. Por lo tanto, no existe término mutuo. Mutua respecto al nudo 4. ¿Hay conexión directa? Sí. Conductancia del ramal, 1 mos. Término mutuo, 1 por B4. Con signo negativo por tratarse de término mutuo. Respecto del nudo 5, ¿hay conexión directa de 3 hacia 5? No, no hay conexión directa de 3 hacia 5. Por lo tanto, no existe término mutuo. Respecto del nudo 6, ¿hay conexión directa de 3 hacia 6? Sí. Conductancia 2 mos. 2 por B sub 6. Signo negativo por tratarse de término mutuo. Esa es la ecuación del nudo principal 3. Ecuación del nudo principal 4. ¿Cuál es? ¿Me la pueden dictar? Menos 30. B4. 2 más 1, 3. Más 3, 6. Son las conductancias de los ramales conectados al nudo 4. 6B4, signo positivo por tratarse de término propio. ¿Qué más? Respecto del nudo 1, ¿hay o no hay? No hay conexión directa de 4 respecto a 1, por tanto no hay término mutuo. Respecto al nudo 2, 2 por B2, signo negativo por ser término mutuo. Respecto del nudo 3, menos 1 por B3. Respecto del nudo 5, sí, pero el ramal está ocupado por una fuente de corriente. Respecto del nudo 6, 3 por B6, signo negativo por ser término mutuo. Menos 3B6. Esa es la ecuación del nudo 4. Ecuación del nudo 5. Perdón, del nudo 6. ¿Cuál es la ecuación del nudo 6?
porque no existe ninguna fuente de corriente conectada al nudo 6. Es igual, 10 V6. V6 por la suma de las conductancias de los ramales conectados al nudo. 2 más 3, 5, más 1, 6, más 4, 10. 10 V6, signo positivo por ser término propio. Términos mutuos, respecto del nudo 1, no hay. Respecto del nudo 2, tampoco, porque no hay conexión directa entre 6 y 2. Respecto del nudo 3, menos 2V3. Respecto del nudo 4, menos 3V4. Respecto del nudo 5, menos 1 por V6. Por V5, perdón. Esa es la ecuación en el nudo principal 6. La ecuación en el supernudo 1-2. Suma de fuentes de corrientes conectadas al supernudo. Por acá nada, por acá tampoco, por acá tampoco, por acá tampoco. Aquí tenemos una fuente, 2Bx, llegando al supernudo. Positivo entonces. Contribución del nudo 1. El nudo 1 forma parte del supernudo, por tanto contribuye con término propio. ¿Cuál es ese término propio? 5V1. V1 por la suma de las conductancias de los ramales conectados a este nudo. 2 más 3. 5V1. Positivo porque es término propio. V2 también forma parte del supernudo. Por tanto, también contribuye con término propio. ¿Cuál es el término? 2 más 4, 6 por V2. También positivo por ser término propio. V3 no forma parte del supernudo. Va a contribuir con un término mutuo. Veamos si hay conexión directa del nudo 3 hacia el supernudo. Por acá no, por acá tampoco, por acá tampoco. Por acá sí, pero hay una fuente de corriente. Y por acá también. Y tenemos un ramal de conductancia de 2 mos. Término mutuo será 2 por V sub 3, signo negativo por ser término mutuo. Mutua entre el nudo 4 y el supernudo. ¿Hay conexión directa del nudo 4 hacia el supernudo? Sí. Por acá no. Por acá no. Por acá tampoco, pero por aquí sí. Este ramal une directamente al nudo 4 con el supernudo. El término mutuo será 2 por V4. Signo negativo por ser término mutuo. Mutua respecto del nudo 5. ¿Hay conexión directa entre el nudo 5 y el supernudo? Sí, hay 2 ramales. Este ramal de 4 mos y este ramal de 3 mos. El término mutuo va a ser 4 más 3, 7, multiplicado por la tensión del nudo 5. Negativo por ser término mutuo. Mutua entre el nudo 6 y el supernudo. ¿Existe o no? No, porque no hay conexión directa del nudo 6 hacia el supernudo. Esa es la ecuación del supernudo. Todas esas ecuaciones que hemos escrito ahí son ecuaciones de corriente. Y ya no podemos escribir más ecuaciones de corriente. Una vez que se han agotado las posibilidades de planteamiento de ecuaciones de corriente, nosotros vamos a establecer las relaciones entre las fuentes de voltajes y las tensiones asignadas a los nudos.